Bien, vamos a contestar la pregunta de María Márquez de La Plata, Argentina. ¿Por qué se da ese fenómeno en muchas personas, más en las iglesias cristianas, que se enojan hasta son capaces de echarte porque guardas Torah o nombrás el Shabbat? Bien, a ver, respondiendo a tu pregunta, todo esto tiene que ver con eh, toda esta teología dispensacionalista, marcionista, eh, toda esta teología del reemplazo que ha cambiado el concepto real de las escrituras y que dice que, por ejemplo, guardar la ley no está vigente o que no es parte de nuestra vida. Ahora, obvio que se van a enojar porque mantienen un lineamiento que está basado en la teología del reemplazo, algo que fue inducido por Marción del Ponto, bueno, obviamente la Iglesia Católica mucho tiempo después, pero nosotros tenemos históricamente rezagos y escritos donde se muestra claramente que hasta el 1900, en muchas comunidades creyentes de Europa, el Shabbat era principal, donde aún había ciertos grupos que seguían conservando la costumbre. De hecho, Policarpo de Esmirna, él es muerto justamente por no aceptar el hecho de que no celebre la fiesta del Eterno, que predique justamente el guardar el Shabbat y que por mandato justamente del procónsul de aquel momento se le diga que tiene que volverse de todo eso, renunciar a ese concepto y atarse a la fe que Roma quiere instituir. Bueno, eso le costó la vida. ¿Por qué? Porque obviamente Policarpo de Esmirna, que era un gentil, seguía los consejos y las enseñanzas de Juan. Entonces, tenemos que entender que esto era una práctica permanente y constante. Siempre se van a enojar contra el Shabbat. Fíjate que se enojan contra el Shabbat, pero no les importa guardar el día domingo. Se enojan contra el Shabbat, pero no les importa, por ejemplo, seguir la fiesta de Navidad, poner el arbolito de Navidad en el púlpito. O sea, eso es como que les molesta cuando se les dice que está mal, pero no entienden que el Shabbat es eterno. El Shabbat no fue dado a los judíos, el Shabbat fue dado al pueblo de Israel en el desierto, pero el Shabbat viene de mucho antes, por eso le dice acuérdate. Esta teoría de que en qué parte de la Biblia dice que Abraham y que los patriarcas guardaron Shabbat es una locura. Lo que pasa es que como no conocen el trasfondo de la historia hebrea, es fácil decirlo, pero la realidad es que todos guardaron Shabbat. Sino como es que dice en el libro propio de Génesis que Abraham se mantuvo constante siendo fiel a los mandamientos que Adonai, su Elohim, le dio, y se mantuvo firme cumpliendo con todas las ordenanzas que el Eterno le dio. Entonces yo pregunto, ¿qué mandamientos y qué ordenanzas? ¿De dónde sacó Abel y de dónde sacó Caín que había que darle ofrendas a Dios? Si no estaba la Torah escrita. Es que estaba la Torah Sheval Peh, que era la Torah oral, aquella enseñanza de la Torah que se transmitía oralmente y que fue fruto, obviamente, desde Adán en adelante, se fue transmitiendo oralmente. Sabemos por escritos antiguos y que están a disposición de todo el mundo, que por ejemplo Sem la transmitió a sus hijos, que por ejemplo Adán la transmitió a sus hijos, que Matusalén la transmitió a sus hijos, que el propio Enoc, que el propio Jacob, que el propio Abraham fueron transmitiéndosela a sus hijos. Entonces, lo que pasa es que nos han encerrado en una estructura de lectura y de teología que está basado en conceptos totalmente dispensacionalistas y anuladores de la Torah. Entonces es común que en el cristianismo común tradicional, cuando vos hablas de la Torah, se te ataque, o cuando hablas del Shabbat, obviamente se te ataque. O sea, no entiendo cuál es la diferencia. O sea, es más fácil seguir una tradición de hombres que seguir algo que está estipulado eternamente por Adonai. Entonces es común y es un tema de debate constante. Esto lo vas a ver siempre. Siempre va a haber un rechazo a lo que está en el Antiguo Testamento porque se logró meter en la cabeza de la gente que todo eso ya no va más. Ahora que están muchos volviendo, van a ir entendiendo de a poco cómo se tiene que transicionar y cómo se tiene que mejorar y llegar a entender la importancia de guardarlo, porque esto no es algo propio. La Torah no la escribió el hombre, la Torah es eterna, la Torah viene del Eterno. Son los mandamientos del Eterno, no los mandamientos de Moisés. El Shabbat es el Shabbat del Eterno. Cuando Yeshua dice, el Adón del Shabbat soy yo, lo que está diciendo es que
Él viene a enseñar la verdadera aplicación del Shabbat y que a nadie le va a venir a decir cómo se debe guardar el Shabbat, porque los fariseos que lo acusaban de que estaban transgrediendo el Shabbat, en realidad no hay ningún texto de la Torá que diga que vos no podés arrancar espigas con la mano. Lo que sí dice la Torá es que no podés cosechar, o sea que no podés poner la hoz en la raíz de las espigas. ¿Por qué? Porque obviamente estás trabajando, entonces vos ese día no trabajabas. Los fariseos habían puesto una normativa que aún el día de preparación tenía que ser considerado como un Shabbat, cosa que no está en la Torá. El día de preparación es el día anterior al Shabbat, donde vos te preparás con todo lo que es necesario para poder enfrentar el Shabbat como corresponde y guardarlo como corresponde, comiendo en tu casa, aprendiendo de la Torá, haciendo el bien si alguien lo necesita, porque en ninguna parte se prohíbe hacer el bien. Por eso el Mesías los confronta y le dice, díganme en qué parte no está justificado hacer el bien el Shabbat. Si a ustedes se le cae un burro, bien que lo sacan, porque ese burro le da moneda. ¿Pero qué, no le van a hacer el bien a un ser humano? La Torá avala que vos ayudes a tu prójimo si está en una necesidad o si tiene algún inconveniente en Shabbat, no lo estás incumpliendo. Entonces, querer hacer creer que la Torá dice lo contrario a lo que enseñó Yeshua es una equivocación. El problema es las tradiciones que estaban por sobre el Shabbat, que se habían puesto como carga y que eran muy difíciles de llevar. Entonces, ahí está el concepto, pero el Shabbat nunca fue una carga, para nosotros es un deleite. A mí no me afecta el Shabbat, al contrario, desde que lo guardo hace muchísimo tiempo, soy feliz y me siento bien y me siento lleno de la bendición del Eterno, porque la verdad no es ninguna carga para mi familia, para mí. Mi hija espera el día del Shabbat para prender las velas del Shabbat. O sea, a ver, hay cosas que si no aprendemos a entenderlas desde el original, obviamente siempre van a ser de conflicto para los demás. Así que nada, bueno, espero haber contestado a tu respuesta y si querés profundizar más en el tema del Shabbat, me envías un privado de vuelta y te envío información para que lo puedas ver. Igual esa información prometo subirla, vamos a subir un live, un video que va a quedar grabado para que todos entiendan dónde nace Shabbat, cómo se guarda y qué es lo que sucede en toda la Escritura y cómo podemos comprobar con todo el Nuevo Testamento que guardan un Shabbat. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.